19 horas 18 minutos, a segundo nada más de la hora mágica de las 19:19. Y vamos a meternos de a poco en este tema que sabemos que es complejo, así que vamos a hacer una breve introducción para poder incorporar a la mayor cantidad de gente a estas temáticas que tiene cierta complejidad y merece dedicarle algunos minutitos. ¿Qué es la hidrovía? Hidrovía es el nombre de la autopista fluvial que funciona sobre el río Paraguay y Paraná y sale al Atlántico vía el Río de la Plata. 3.400 kilómetros que comienzan en el centro oeste de Brasil y baja conectando los puertos de Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay. Es la principal ruta fluvial de América del Sur y solo el Paraná, el tercer río más navegable del mundo. Solo en Argentina atraviesa Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. 7 provincias que se vinculan y conectan más allá, incluso, de lo que es estrictamente comercial a través del río. Comercialmente, sí, por la vía troncal navegable Paraná-Paraguay, sale el 80% de lo que Argentina exporta. El 80% del comercio exterior de nuestro país. Hablamos de soja, de maíz, de trigo, de cebada, aceites, entre otros productos. Salen más de 100 millones de toneladas de mercadería que se estiman en 70.000 millones de dólares al año. Es decir, hablamos de un punto estratégico para los países del sur de la región, un punto de especial importancia para los sectores concentrados del modelo agroexportador de Sudamérica, sobre todo el argentino y de aquellos especialmente afincados en la pampa húmeda de nuestro país, que, por supuesto, evita tanto como puede la administración o al menos el monitoreo del Estado Nacional, los sectores allí que tienen posición dominante sobre los puertos del río Paraná, no solo para evitar que se audite en rigor lo que por esos puertos sale y entra en cuanto a granos, sino para evitar que se audite qué sale y entra vinculado a exportaciones de todo tipo, por caso, el narcotráfico, como denunció la exdiputada nacional Elisa Carrió. Los problemas de narcotráfico que tiene Rosario no los trae la cigüeña desde París. Alcanza con visitar un poco las intervenciones públicas del periodista rosarino Carlos Del Frade a propósito de esto. En el año 95, la hidrovía se privatizó a manos de Carlos Menem, concesionando las tareas de dragado y balizamiento a una empresa conformada por la belga Jan de Null y la argentina EMEPA por 15 años, y desde entonces se fue renovando la concesión hasta que venció en abril de 2021, y desde entonces tenemos prórrogas y licitaciones vacantes. En estos momentos estamos atravesando la etapa final de una nueva licitación para dragado, balizamiento y cobro de peajes en la vía troncal navegable Paraná-Paraguay, y es por eso que estamos en comunicación con Sebastián Premisi, periodista, colega, que viene siguiendo muy de cerca este proceso hace ya varios años, y pueden encontrar notas muy interesantes en el portal de El Destape. Sebastián, ¿cómo estás? Acá Matías te saluda, che. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Saludos a bien, todos y todas, bien, la audiencia. Muy bien. Gracias por este contacto para actualizar. Habíamos hablado con vos ya hace un tiempo sobre esto, y una de las notas que escribiste en El Destape decías la semana pasada que durante estos días iba a conocerse las ofertas de 2 empresas que llegaron a esta última instancia de la licitación. ¿Hay novedades al respecto y de qué empresa se trata? Sí, voy un poquito más atrás, a los primeros días de diciembre del año pasado, cuando se publican los pliegos para la licitación, pliegos cuyos resultados se abren en 3 sobres. Ahora estamos en la última instancia del tercer sobre. Te marco diciembre del año pasado porque la administración Milei publica los pliegos el 5 de diciembre, que coincide con la fecha en que el gobierno de Donald Trump publica su documento de estrategia de seguridad nacional, la doctrina Monroe, donde habla de excluir a China en la región, y los pliegos de la hidrovía, de la vía navegable troncal, incluyen la cláusula de prohibición de participación de empresas que estén manejadas por otros estados o que estén financiadas por estados soberanos. Esto era un artículo claramente escrito para excluir a China, en línea con la traza que está haciendo
la administración Trump en toda América Latina. Eso por un lado. El proceso de licitación arranca, participan en principio 3 empresas, la belga Jan de Nul, que en esta oportunidad va con otro socio local, el grupo Román, otra belga, DM, y una tercera, una empresa brasileña. Bueno, la empresa brasileña queda fuera en la primera instancia de este proceso. Después, si queremos, hablamos un poco de las objeciones que presentó en la justicia. Incluso hay una causa, por lo menos una investigación que está haciendo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por la manera en que se confeccionaron los pliegos. Y entonces ahora estamos en una instancia donde se están por abrir los sobres económicos, donde la disputa es entre 2 empresas belgas, Jan de Nul IDM y sus socios locales. Lo último también que se conoció por estos días es que además del grupo Román, que es un grupo con participación ya en el trabajo en los puertos y logística y grúas, participaría con ellos el grupo Neus que se acaba de quedar con Transener. Digamos, el grupo económico que viene creciendo fuertemente con la administración Milei. Esto es el entramado de las empresas que se van a adjudicar el dragado, balizamiento y cobro del peaje por todo lo que circula por la vía navegable troncal. Pero la discusión es, o por lo menos hablar de la mal llamada hidrovía nos permite hablar de quiénes son los dueños del Paraná. Cuando decimos los dueños del Paraná, hablamos de los dueños de los puertos, las navieras, las barcazas y las grandes cerealeras. Marco sobre todo las cerealeras, pero también tenés las empresas de acero, Cinder o Techin. Pero puntualizo en las cerealeras, que es el principal motor de las exportaciones, por lo menos por ahora, en Argentina. Digamos, cuál es el nivel de dominio casi territorial, te diría, que tienen las cerealeras, y el poder, ya no del lobby, sino el poder de trazar una política pública de diseñar cómo tiene que ser esa autopista por la cual sale el 80% de las exportaciones. Y ese entramado se viene replicando desde las privatizaciones de la década del 90. Vos hablabas, citabas el año 1995, el momento que se privatiza la administración de la vía navegable troncal, que está asociado con la privatización de los puertos y el rol de todas estas cerealeras, que tiene su colorario en toda esta historia, que nuestra producción de exportaciones para poder salir a los puertos de Europa, Asia, África, primero tienen que pasar por el puerto de Montevideo. Entonces hay toda una traza de la vía navegable troncal vinculada al enclave Montevideo. De ahí el enclave Montevideo también tiene por lo menos los ojos puestos en los Estados Unidos, también por una cuestión vinculada al narcotráfico, y también la parte contable de todo este entramado, Uruguay como gran guarida fiscal, donde las mismas cerealeras tienen su estructura de ilusión fiscal. Entonces tenés mucho más que un contrato de dragado, balizamiento y cobro del peaje. Tenés una discusión por quiénes son los dueños de los puertos, quiénes determinan una política pública sobre el control de los propios puertos. Hasta hace poco el sistema de cámaras que funcionaba dentro de los puertos, la AFIP no tenía acceso. Es decir, a partir de un convenio que las grandes exportadoras, a través de la CIARAC, que es la cámara que las nuclea, en solidaridad, entre comillas, con la AFIP, les permite el acceso a esas cámaras para tener un control. Todo esto salta después de casos de haber encontrado cargamentos contaminados con cocaína en el puerto de Vicentín. Entonces hay un entramado donde se, drena la soberanía, gotea nuestra soberanía, que viene ya de las privatizaciones de los 90 y esa estructura jurídica tan amañada que a través de los años, de distintos gobiernos, no se pudo desentrañar. Sí. Quien dice esto es Sebastián Premisi, periodista que sigue muy de cerca el tema de la vía troncal navegable Paraná-Paraguay, conocida en conversación pública como hidrovía. Te quería preguntar acá, Sebastián, pongamos por caso que la belga Jan de Nul renueva la concesión por otros 25 años.
teniendo en cuenta que va a ser casi una renovación automática y el esquema no va a cambiar demasiado respecto de lo que ocurre desde el año 95. ¿Cuál es el rol del Estado ahí, en ese río, que es también el rol de auditoría o de monitoreo que puede tener el pueblo argentino para con esa vía estratégica para el desarrollo de nuestro país en los próximos 30 años, en la medida en que podamos tener alguna posibilidad sobre eso? Cuando decimos el rol del Estado, cuando hablamos de la desregulación y los no controles, es una manera de regulación. Cuando el Estado te retira de determinadas funciones, está de alguna manera regulando, digamos, por omisión y dejando al sector privado hacer. El rol del Estado queda muy como convidado de piedra en toda esta cuestión. Pensemos en un tema puntual. La actual licitación prevé una ampliación del calado en determinadas zonas del río. ¿Por qué? Porque se quiere adaptar al río a los grandes buques transnacionales, en vez de hacer al revés, en vez de fortalecer un esquema de barcazas y pensar en un dragado de canales naturales, como puede ser el canal Magdalena. No, se va a trabajar sobre el río Paraná para profundizarlo. Y eso tiene una suerte de impacto ambiental muy profundo que fue, digamos, señalado, hasta denunciado por muchos habitantes de las zonas del delta. El Estado de alguna manera convalidó que no se hiciese ningún estudio de impacto ambiental sobre ya el hecho casi consumado de llevar a 44 pies el calado del río Paraná. En cambio, las empresas nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario contrataron a una consultora privada, Latino-Consult, que en el año 2020 dijo: no, ¿saben qué? La ampliación del calado en el río va a generar daños menores, o palabras más, palabras menos. Yo en la nota del domingo publico el documento donde dicen que va a haber riesgos menores y controlables, y el Estado sobre eso no requirió el estudio de impacto ambiental correspondiente. Esto que te estoy diciendo también lo marcó la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA, ya en un dictamen de febrero del 2025, que fue cuando se había caído parte de este proceso de licitación. Y ahora nuevamente la PIA tiene que resolver, porque se presentaron otras denuncias vinculadas a la cuestión ambiental, también vinculada a cómo se diseñó el pliego de la licitación, muy direccionada para ambas belgas, las empresas belgas, incluso sus socios locales. Entonces la Procuración tendrá que, de alguna manera, analizar lo que también ya había dicho en ese dictamen de febrero del 25, diciendo: no tiene sentido hacer un estudio de impacto ambiental después de la licitación. Es como pensar una medida de la cual no le van a dar mucha bolilla. Sí. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo la Procuración, y deja al Estado en una suerte de convidado de piedra, que en realidad es el rol que le está dando Milei al Estado Nacional. Bien, un enclave para pensar si un próximo programa de una alternancia política pretende levantar la bandera de la soberanía nacional, debería estar liderando algunos de los primeros puntos de ese programa, pensando en el comercio exterior sobre todo. Seba, hacemos un punto acá y te agradecemos mucho este tiempo. Dale, un abrazo para los que necesiten. Lo seguimos leyendo a Sebastián Premisi en el portal El Destape, que sigue muy de cerca, con muy buena información, lo que está ocurriendo allí con la licitación. Nosotros vamos en algunos minutos nada más a hablar con Fabio Márquez, licenciado en Diseño del Paisaje, que ya está aquí y nos trajo unos bocaditos Marroc que empieza a endulzar a la producción de este programa. 19 horas, 32 minutos.